Eh, Así que para mí es un enorme placer, un enorme honor estar con ustedes, como lo digo siempre, y a la vez un gran desafío. Cada vez que yo me tengo que conectar o participar en alguna clase con ustedes, bueno, en alguna charla con ustedes, me genera una gran preocupación y un gran desafío porque, bueno, uno tiene que hablar ante un auditorio tan bien formado, con los profesores que ustedes tienen allí, que eso, bueno, genera bastante estrés en ese estrés Pero académico, aquí por así tenemos decirlo. bastante confianza, Claudio, ¿viste? Yo Vos me ya siento sos en de mi la casa, así familia. que yo me siento de la familia, gracias. Sí, ya sos de Sí, la sí. familia. Si quieres, yo puedo empezar a intentar compartir. Ya. Sí, estamos bien acá. Claudio, Ah, si te dime. podés colocar Sí. el micrófono un poquito más cerca para que se oiga mejor. A ver, Te oí levemente distante. ¿estás escuchando bien ahí? Si te podés acercar el micrófono un poquito más. Bueno, es lo más cerca que lo Sí. puedo tener ahí. Vaya, entonces estamos bien, se oye bien. Ahí estamos. Bueno, Vale, perfecto. bueno, cuando Henry me preguntaba si podía participar con ustedes en, este- en esta charla, ¿ahí me están escuchando? Sí, te Ah, escuchamos. listo. Voy a minimizar la pantalla aquí, así ya no me veo. Bueno, a mí me interesó muchísimo esta propuesta y bueno, ya como dice el doctor Henry, yo ya estoy en mi casa realmente, así que me siento como realmente de la familia con ustedes. Como siempre decimos, es importante que cualquier interrupción que ustedes quieran hacer, no tienen más que abrir su micrófono y decírmelo, o bueno, lo mismo en las participaciones de los profesores que están con ustedes allí, que están en este Zoom. Bienvenidos sean todas los aportes que puedan hacer. Eh, Cuando hablamos de obturación endodóntica o el sellado endodóntico, como prefieran llamarles, es interesante saber y ponernos en contexto, que es una parte esencial del tratamiento endodóntico y que tiene que ver con un montón de conceptos y un montón de paradigmas que a lo largo del tiempo han ido cambiando un poco y que quisiera en este pequeño espacio que vamos a tener hoy tratar de poder compartirlo con ustedes y bueno, mostrarles un poco cuál es mi postura, cuál es mi idea con respecto a la obturación y con respecto a los distintos métodos y opciones que tenemos para el sellado en la clínica cotidiana. Necesito saber si me dicen que pasó la diapositiva ahí. Pasó, Claudio. Listo, ok. Eh, Cuando nosotros hacemos una obturación endodóntica en esta parte del tratamiento, tenemos que pensar que perseguimos dos grandes objetivos. Un objetivo técnico, por un lado, y que implica lograr que esa masa de sellado, de relleno de ese conducto, del sistema de conducto, sea lo más compacta posible, que sea homogénea y que a su vez sea estable en el tiempo, ¿sí? Y que a su vez aísle ese espacio del conducto radicular del resto del organismo, sea vía interna o sea vía medio bucal. Y el objetivo biológico es crear precisamente a través de la obturación un ambiente biológico óptimo para que se impida la reinfección y o el crecimiento de bacterias que pudieran haber quedado en el conducto aunque nosotros hubiéramos realizado una correctísima preparación quirúrgica del mismo. Y así iniciar lo que se llama la reparación, la tan ansiada reparación apico-periapical. Entonces,
la endodoncia y la obturación endodóntica pasa a ser ya una ciencia, parte de una ciencia, por supuesto, pero a su vez un arte, porque estamos habituados a ver en las redes, sobre todo, que se divulgan muchos tratamientos y vemos siempre el final de nuestro tratamiento. Vemos una imagen, una radiografía con una imagen radiopaca, con unos conductos evidentes a partir de que se pintan, si me permiten el término, con el material radiopaco del sellado del conducto. Y entonces todos decimos, uy, qué lindo, qué belleza, mirá qué bien que quedó, parece un cuadro y demás. Pero en realidad no es tan así, sino que la obturación es un verdadero método que no debería ser evaluado solamente por una imagen radiográfica. Y no deberíamos ser tan autocríticos por un lado y tan cruelmente críticos cuando vemos casos de otros colegas y demás, cuando vemos una obturación que quedó un milímetro más corto o que quedó pasado el material de sellado, que no se ve compacta la obturación y demás, porque quién sabe lo que renegó ese colega para poder lograr ese objetivo y esa imagen que dista mucho de ser la realidad. Hoy en día, el paradigma de la obturación pareciera ser que empezó a cambiar y esos paradigmas, a partir de la aparición de nuevos materiales inductores o bioactivos, el sellador propiamente dicho y no tanto la utapercha, los límites de que antes prefería quedarme bien corto dentro del conducto, otras veces más justo, y ahora veremos qué pasa con estos nuevos conceptos que incluso ya están siendo considerados como principios de esta nueva etapa, esta nueva era de la obturación de los conductos. Con respecto a todos los materiales de obturación que hay, yo no voy a tener tiempo de hablarle de cada uno de los materiales, de cada una de las técnicas, pero sí vamos a ver algo de cada uno de ellos, o por lo menos de los que yo creo más relevantes. Y en cuanto a las viejas propiedades de los cementos selladores que Grossman en algún momento allá publicó, allá por el siglo pasado ya, principios que todavía siguen estando vigentes, pero me gustó rescatar este concepto de lo que es la biocompatibilidad y la bioactividad de los materiales selladores. Ustedes saben que a mí me gusta mucho la biología, me gusta mucho la histofisiología y me gusta mucho interpretar qué sucede como consecuencia en el organismo, digo, como consecuencia de nuestras maniobras clínicas cotidianas. Y entonces esa biocompatibilidad y bioactividad es un principio que, o mejor dicho, es un fenómeno biológico que tiene que ver con la interacción que tiene un material, un elemento, con los tejidos que lo circundan. Entonces, podemos decir que hoy en día los selladores endodónticos tienen cada vez más esta propiedad incorporada en su formulación y en sus efectos biológicos. Es entonces cuando podemos decir que los selladores endodónticos actuales tienen una acción en la proliferación, en la diferenciación, migración y la apoptosis, que es la muerte celular programada de los organismos, de las células, en las células madres, que van a hacer que esas células, tanto osteoblastos, osteoclastos, células de la pulpa, del ligamento e incluso células inmunitarias, trabajen en función de la estimulación o la estimulación biológica de estos materiales. Esta respuesta de la célula de los selladores va a estar determinante, va a ser determinante incluso esta respuesta, cuando es positiva, porque nos va a llevar a la tan ansiada cicatrización de heridas, de reparación de tejidos dañados, no solo en el conducto y en los tejidos ápico-periapicales de un órgano dentario, sino también en cualquier tejido del organismo. Algunos selladores hoy, actualmente, cumplen con esta función biológica. Y ustedes ya seguramente han tenido clases con Anderson Pablo de Brasil y han tenido charlas y clases con el doctor Henry y demás docentes del diplomado y que saben perfectamente bien que hoy
los materiales cerámicos le han puesto la palabra biocerámicos por algún motivo, porque cumplen con esta función biológica verdaderamente y esto lo hemos podido ir evidenciando y vamos a ver algunas evidencias que les voy a traer a ustedes para compartir hoy. Otros materiales en cambio, selladores de conductos radiculares, son verdaderos agentes injuriantes cuando están en contacto con los tejidos y células. Basta recordar nomás los compuestos fenólicos, como por ejemplo los cementos a base de óxido sin eugenol, cualquiera sean las formulaciones y las marcas, todos sabemos que este material tiene un efecto citotóxico e injuriante en contacto con los tejidos vitales. Sin embargo, no podemos decir y denostar a este material como uso de sellador endodóntico, porque la historia y la evidencia científica a lo largo de tantos años que se ha usado y que por ahí se sigue usando todavía, los resultados aún con la aparición de materiales bioactivos como los biocerámicos, los resultados en los metaanálisis de éxito y fracaso endodónticos siguen siendo los mismos. Entonces, quizás tengamos que tener un poco de cuidado al decir que ciertos materiales son realmente tóxicos en una cápsula de PET en el laboratorio, pero en el organismo tal vez tengan alguna respuesta un poco más favorable, dependiendo lógicamente del hospedero, de la persona a la cual se le coloca estos materiales. Cuando hablamos de lo que es la física de los materiales dentales, el comportamiento físico, no podemos separarnos del concepto de lo que es la hidráulica. La hidráulica es una rama de la física que estudia el comportamiento de los líquidos o de materiales que tienen fluidez, que son fluidos, aunque no sean líquidos, que tengan fluidez. Y es entonces cuando los podemos estudiar en reposo, y es la rama de la hidráulica que se denomina hidrostática, y cuando los estudiamos en movimiento, y es la rama de la hidráulica que se denomina hidrodinámica, el movimiento de los fluidos. Y ustedes dirán, estamos hablando de endodoncia, ¿para qué tengo que saber todo esto? Tenemos que conocer un poco los fundamentos de los elementos que nosotros usamos en nuestra clínica cotidiana. Y hoy podemos decir que los fluidos poseen propiedades mecánicas según la fuerza a la que es sometida. Es decir, según la masa del material, según la viscosidad que éste tenga, yo puedo impulsarlo o puedo retraerlo, como sería, por ejemplo, el aceite lubricante de un pistón, que el mismo émbolo va haciendo que se mueva dentro y ese aceite del motor va moviéndose en función de la fuerza mecánica que le ejerce el botador. Los selladores endodónticos, ¿me siguen hasta ahí? ¿Vamos bien? Por favor, necesito un ok. Claro, vas ok. Perfecto. Va bien, va. Eh, los selladores endodónticos realmente tienen propiedades hidráulicas. Del momento que son fluidos al momento de prepararlos. Sean pasta, sea polvo líquido, sea monocomponente, el sellador endodóntico en el momento que se prepara es fluido. Entonces, cuando es llevado al conducto, tiene propiedades hidráulicas. Y esas propiedades hidráulicas e hidrodinámicas aumentadas o incrementadas para lograr algunos objetivos técnicos son los que han dado la aparición de los famosos cementos biocerámicos o los cementos selladores con base de resina o base resinosa. Lo que persiguen estas formulaciones es lograr un flowmetry, un flujo dentro del conducto de manera tal que este material la percha. Porque todos sabemos que existen muchas irregularidades dentro del conducto y el conducto no es un tubo cilíndrico y liso. Tiene ramificaciones, tiene un macroterreno y un microterreno muy complejo que me exige a mí tener estas propiedades de los materiales para lograr el objetivo biológico ayudado por el objetivo mecánico, es decir, el alcance y el sellado tridimensional de esa masa obturadora. Allá por el 2012 surge
una publicación, yo no sé si existen anteriormente publicaciones de estos autores, estuve buscando pero no encontré, pero sí Koch Ken y Bray Dennis en 2012 publican un artículo denominándola a una técnica denominada compactación hidráulica sincronizada. Seguramente los ávidos lectores de la literatura lo habrán encontrado o habrán escuchado colegas, docentes, congreso y demás que hablan de esta nueva técnica de obturación, y hago signos de comillas, si se ve en la cámara, o de aspas, como dicen en portugués, esta compactación hidráulica sincronizada. Veamos un poquito de qué se trata esto. Cuando uno analiza los protocolos de esta técnica, dicen que está basada en el efecto y las propiedades, miren, hidráulicas de los selladores, como ser los biocerámicos o los bases resinosas, que requiere un dominio, y esto lo puse yo, un dominio cognitivo y procedimental del terreno. Si yo no conozco el terreno, sea, llámese conductos, no sé abordarlos, no tengo la suficiente competencia para prepararlos de manera eficiente, entonces, por más hidráulica que tengan los cementos, no van a compensar mis deficiencias de preparación. Estos autores hablan de que se necesita una preparación con un taper progresivo mínimo 0,4 o 0,6. Esa conicidad o taper, hoy en día todo el mundo ya prepara conductos con conicidades, mayores o menores en sus dimensiones, esa conicidad, pero con conicidad al fin. Y requiere un ajuste y adaptación de un cono maestro que también tenga un taper o una conicidad incrementada. Sabemos que los conos de gutapercha pueden venir con conicidades 2 al 2%, con conicidades 0,4, 0,6, etc. ¿Sí? Entonces esta gente no me está descubriendo nada nuevo en realidad, porque ya eso lo venimos haciendo. Miren, dice el protocolo: preparación con conicidad constante y progresiva para la longitud de trabajo, y de esta manera sincronizan la dimensión del conducto y de la preparación del conducto y el cono. De ahí viene la palabra sincronizar, es decir, acercan el tamaño de ese cono, tanto en longitud como transversalmente, en el conducto radicular. ¿Sí? Luego de esto, se retira la tapita de la jeringa del BS Sealer, del biocerámico, se coloca la dispensadora y se llena el conducto para luego de dispensarlo al otro conducto, se va colocando el cono de gutapercha hasta llegar al fit, a la ubicación del conducto, del cono dentro del conducto, como hacemos con cualquier técnica, y haciendo un efecto de bombeo o pumping, ¿sí? Es decir, que si uno ve este protocolo, es lo que todo el mundo viene haciendo desde históricamente. O sea que cuando hablamos de técnica hidráulica sincronizada o compactación hidráulica sincronizada, tenemos que pensar que todas nuestras técnicas son hidráulicas sincronizadas y no es precisamente una técnica nueva y única e irrepetible. En un esquema sería más o menos así, ¿sí? Y aquí es cuando yo puedo optar por cortar los conos de esta manera, dejando un cono único que tiene conicidad incrementada, o puedo hacer una compactación combinada con compactación lateral, o puedo hacer una compactación vertical usando distintos métodos físicos, y ya vamos en un ratito nomás a ahondar un poquito en ese aspecto. ¿Quedó claro más o menos este concepto de la hidráulica y de la hidrodinámica? Ahí. Si no entienden, pregunten. Claro, exactamente. Es lo que yo estoy diciendo. Si no entienden, preguntan. Bueno, vamos a ver un poquito cuál es la realidad que nosotros estamos viendo dentro del conducto. Dijimos que hay un sellador y hay conos de gutapercha para la obturación de los conductos. Bueno, los conos de gutapercha son rígidos, son sólidos preformados, pero nosotros podemos conferirle ciertas propiedades hidráulicas cuando los calentamos.
Todos sabemos que la temperatura ablanda la gutapercha y si yo la ablando y la compacto, puedo lograr que este sólido se transforme en un fluido, no tan fluido, pero con una densidad apropiada para que me permite ser comprensible y compactable. De esa manera poder desplazar a la gutapercha en la periferia del conducto radicular. Ustedes lo que están viendo ahí, y voy a mostrar varios de estos cortes, son cortes transversales de dientes obturados con distintos métodos que después vamos a analizar. Lo que ven en azulado, en color azulado, es el cemento sellador que está teñido con un pigmento que usamos para poder diferenciarlo en el corte del color rosado anaranjado de la gutapercha. ¿Sí? Vean ustedes cómo en un conducto que es acintado, que es alargado, como una aleta de pescado, se ven zonas circulares del conducto, que es la huella que dejó en la preparación del instrumento, y el material de obturación, por más hidráulica que le confiramos, no alcanza en muchas zonas del conducto a adaptarse a todas las paredes de esas zonas tan difíciles de alcanzar. Esta es una realidad. Otras veces, y aquí lo voy a nombrar a Francisco Balandrano, que Henry lo conoce, que estuvo también en El Salvador, un amigo de México, donde hicimos este trabajo que no se publicó, pero simplemente mostrarles que esta es la realidad cuando nosotros hacemos la obturación del conducto. Buscar que esa masa obturadora selle tridimensionalmente el conducto y en toda la longitud de mi límite de trabajo. Y de esta manera, con determinados métodos o trucos, podemos lograr que el material, sea la gutapercha o sea el sellador, usando la física, podamos alcanzar a sellar esas distintas anatomías tan raras o micro terrenos microscópicos de conductos delta apicales, de conductos recurrentes, de conductos laterales, que no me van a garantizar el éxito, pero sí me van a dar una herramienta más para decir y justificar que mi tratamiento ha sido más efectivo o más eficiente, no efectivo, eficiente. ¿Sí? Veamos qué ocurre cuando obturamos con un cono único y con conos con compactación lateral. Ustedes, donde dice a la izquierda de la pantalla, tienen de una raíz mesial de un molar inferior. Pertenecen a un trabajo que después fue publicado y demás, pero para que ustedes vean aquí cómo las interfaces de la masa obturadora disminuyen significativamente cuando se usa menos cantidad de conos. A ver, esto que ven aquí, el cono único con el sellador, no tiene interfaces en el interior de la masa obturadora. A diferencia cuando uso compactación lateral exclusivamente, puedo tener zonas donde la fuerza del espaciador no ha alcanzado a compactar la gutapercha y dejar espacios que no son ocupados por el sellador, como por ejemplo grandes burbujas en el conducto. Yo no estoy diciendo que no hagan compactación lateral, yo estoy diciendo que se logra con una técnica pura de esta manera y que se logra o que se ve evidentemente con una técnica tal o cual. Después veremos cuáles serían las sugerencias. La obturación hidráulica, en definitiva, se basa en la utilización de un cono con conicidad incrementada, con selladores con grandes fluidez, como por ejemplo los biocerámicos, y estos cortes y estos análisis que vamos a ir viendo juntos son investigaciones que sustentan a mis maniobras clínicas. Avancemos. ¿Qué necesito yo para obturar un conducto? Cualquier técnica que vaya a utilizar, yo necesito sí o sí el ajuste tanto en longitud como en sentido transversal de un cono principal o cono maestro. Yo necesito que ese cono tenga esas características. Esto es inamovible si voy a utilizar la obturación convencional con gutapercha y sellador. Entonces, el límite longitudinal y el límite transversal son los que me van a determinar el límite tridimensional de la obturación. Yo tengo que lograr, como quien toma una botella de vino,
y le pone un corcho, un tapón de corcho, y esto debe estar perfectamente adaptado y sellado, porque si no, ese vino se va a echar a perder. Aunque aquí en Argentina no le damos tiempo que se eche a perder el vino, porque tenemos un concepto que botella de vino que se abre se debe terminar, ya murió, tiene que acabarse en ese mismo acto. Esto pretende ser un chiste, una broma, pero es así. Bueno, cuando hablamos de la zona del límite de la obturación, permítanme recordarles lo que todos ustedes ya saben. Todos sabemos que el foramen menor, el foramen mayor, el límite de la constricción sería el límite a alcanzar. En realidad, esta es la zona verdaderamente crítica del conducto radicular. Es una zona crítica a poder alcanzar, para poder alcanzar, tanto con los instrumentos, con las irrigaciones, con la obturación. Y recordar que el foramen externo anatómico radicular no siempre coincide con el límite de mi trabajo. Es decir, recuerden que esas constricciones pueden variar en un rango entre 2 y 0,5 milímetros, donde yo tenga que llegar. 2 hoy me parece mucho, vamos a poner entre 1 y 0,5, debería cambiar esos valores, pero ese, el objetivo biológico, pensando siempre que el objetivo biológico es limpiar y alcanzar la mayor cantidad de superficie del terreno endodóntico. Por eso hoy no nos gusta quedarnos tan cortos en la preparación como lo serían 2 milímetros. Y cuando digo preparación y obturación. Debo recordarles esto, que por ahí algunos me lo habrán escuchado ya decir, que es el concepto de circularidad. Lo digo rápidamente, todos los instrumentos endodónticos dejan huellas de corte circulares, por más que yo los pueda desplazar. Y en la zona apical me van a dejar más aún una huella circular, que esa huella circular deberá permitirme a su vez que mi cono principal o maestro adapte perfectamente a esas paredes. Y todo el resto de la masa obturadora será ocupado por otros conos accesorios o por sellador endodóntico fundamentalmente. En este estudio, mi estudio de PhD, de doctorado, fue analizar la parte apical de la pulpa radicular, y yo realmente en las infinidad de cortes histológicos que hice, no encontré un solo conducto circular. Hice muchos con distintos grupos etarios, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores. Por lo tanto, el concepto de circularidad de los conductos a nivel apical debería ser cuestionado, porque los conductos en realidad no son circulares. Que yo los voy a transformar en algo circular con el instrumento que va a pasar por esa zona, esa es otra historia. Veamos un poco. Miren, en círculos rojos tienen las huellas que dejaron esos instrumentos. Entonces, yo pongo un cono que va a ser un buen asentamiento, un buen fit, un buen calzo, setting dentro de ese círculo que dejó el instrumento, pero todo el resto no va a ser alcanzado por el cono de gutapercha. Y entonces es aquí cuando cobran la verdadera importancia que tienen los selladores endodónticos. Entonces, ¿yo qué quiero de un sellador? Como dice Grossman, que llegue a las zonas, que tenga fluidez, que, no, que sea compatible con el organismo y que sea económico, en algunos casos también está puesto y demás. Pero pensar que si yo coloco, si no utilizo sellador, estamos cometiendo un gravísimo error. En zonas apicales, fíjense en zonas apicales. Eventualmente, si tenemos un conducto circular, como por ejemplo arriba a la derecha, ustedes tienen un conducto circular, probablemente allí no tengamos tanto problema para lograr un sellado tridimensional, porque el terreno me favoreció. Pero yo no sé si el conducto va a ser circular o no en la clínica. No puedo extraerlo, hacer un corte y mirar, ah, sí es circular, y volverlo a colocar. Yo tengo que manejarme con estadísticas. Y hoy en día sabemos que la estadística dice que la mayoría de los conductos a nivel de la zona apical ya no son circulares. Podemos citar autores como Senia, Paquet y un montón de autores que no vienen al caso, ustedes lo pueden corroborar para que vean que lo que yo les estoy mostrando en mis hallazgos está sustentado por lo que otros grandes investigadores han logrado evidenciar. Entonces, puede usar cualquier instrumento,
puedo usar limas manuales, puedo usar instrumentos tratados térmicamente, etcétera, etcétera, etcétera. En tanto en cuanto yo logre el objetivo. Pero lo que yo voy a ver es esto, voy a ver algo plano, algo en dos dimensiones. Yo quiero saber si lo que yo estoy haciendo es tridimensionalmente aceptable. Vemos esto, si combinamos técnicas manuales, es decir, con técnicas de rotación, con técnicas de instrumentos tratados térmicamente, estos instrumentos no me van a mí a solucionar el problema de algo que no puedo modificar y que es la anatomía del conducto radicular. Entonces yo debo adaptar mis maniobras a esas anatomías. Combinar movimientos, hoy en día reciprocar o movimientos de rotación continua. Podemos hacer todo eso que quieran, en tanto y en cuanto en sus manos funcione y logre alcanzar la mayor cantidad del terreno endodóntico. Entonces, los instrumentos endodónticos, recordemos, no contactan en el 100% de todas las paredes del conducto. Si el conducto, llamémosle continente, es circular, van a dejar una huella circular parejita y bien homogénea. Si el conducto, llámese nuevamente continente, es ovalado, van a quedar áreas muy irregulares. Y esas zonas ovales, por más que yo pueda desplazar el instrumento cuando lo estoy manejando con mi mano, no van a alcanzar todas las zonas del conducto. Y entonces, es por eso que nosotros, y aquí volvemos a los cortes que hicimos en nuestros trabajos, volvemos a mostrar que es necesario para poder alcanzar esas irregularidades tener un material que fluya dentro del conducto. ¿Sí? Nuevamente ustedes vean esas anatomías de los conductos. Lo que ustedes ven más circular en el contorno es la huella que dejaron los instrumentos. Y si yo no compacto, yo no hago llegar a esos instrumentos por un efecto mecánico, llámese efecto émbolo o pistón, el émbolo, el botador de un conjunto del motor, el pistón del motor, no sé si le llaman así ustedes, yo creo que sí. Si yo no logro eso, probablemente mi material de obturación no va a alcanzar todo y van a quedar espacios vacíos. ¿Sí? ¿Estamos bien, muchachos? Por ahí y muchachas. Todo bien. Ay, bueno, gracias. Bueno, Todo bien. pasamos adelante. En cuanto al nivel de obturación, hoy en día podemos, y esto es un paradigma también, que el que sobreobturaba un conducto un poco más tenía que vérselas con el maligno, porque parecía ser que no iba a alcanzar los cielos eternos. Y era el gran pecador, digo, Era un porque pasó pecado mortal, ¿va? un pecado mortal, claro. Sí. Y parecía que eso era ya, condenaba al diente, condenaba a la persona. Sin embargo, la evidencia de la casuística, de los metaanálisis y demás, fueron demostrando que un fracaso endodóntico no es exclusivamente porque me haya pasado un poco de material a los tejidos ápico-periapicales, sino que tiene otros factores coadyuvantes y concomitantes que son los que van a marcar el éxito del fracaso. Y siempre, 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 siempre están las bacterias, los microorganismos como principales protagonistas de un fracaso. Bacterias que podría haber dejado dentro del conducto que yo no traté, o podrían haber ingresado al conducto porque no se fue realizado el sellamiento coronario, una correcta restauración, o no se realizó un correcto sellado de los conductos radiculares. Más allá de que me hubiera pasado o no. Entonces, hoy diría yo que es preferible sobreobturar un conducto, aunque yo no busque sobreobturarlo, pero es preferible que ese conducto quede sobreobturado pero limpio, a que me quede corta la obturación y sucio. Entonces, quiero que entiendan bien este fraseo que estoy haciendo, ¿sí? La sobreobturación endodóntica, hay personas que la consideran intencional, hay escuelas incluso endodónticas que buscan la intencionalidad de sobrepasar. Yo debo recordarles que aquí en Argentina estuvo en el siglo pasado el doctor Maisto, que él preconizaba pasar por fuera de los tejidos ápico-periapicales su famosa pasta,
una pasta realizada con iodoformo, con un montón de sustancias, que era como una pasta dental que se pasaba dentro del conducto y se pasa. Aún se sigue usando aquí, se sigue preconizando el uso en universidades como la de Buenos Aires y demás, que en realidad yo lo cuestiono eso porque es un material que se va a reabsorber con el tiempo. Entonces ahí se está llevando por delante el concepto de estabilidad dimensional en el tiempo. Y ese material no es estable dimensionalmente hablando en el tiempo, se va a reabsorber. Y entonces después quedan los conductos vacíos. No estoy diciendo que esté mal, pero la filosofía del doctor Maestro en ese momento era muy, muy interesante, porque decía, el material que va dentro del conducto tiene que tener una fluidez para que alcance la anatomía interna del mismo. Entonces, otros lo consideran un accidente a la obturación. Pero si ocurre que no les agarre lo que se denomina la gastritis endodóntica a los colegas, porque no va a pasar nada en tanto y en cuanto yo use materiales hoy en día bioactivos, que tengan bioactividad y que haya realizado una correcta limpieza y conformación del conducto. Entonces, las extravasaciones del sellador son en realidad bien toleradas por el organismo e incluso materiales sólidos como el cono de gutapercha a veces que sobresale, hay casos, casuísticas mostradas que han logrado ser reabsorbidos, lo cual no debe ser buscado que un cono de gutapercha pase. Por eso siempre dije al principio, toda técnica de obturación requiere una correcta adaptación del cono principal o maestro, a mi límite de trabajo, que no se me sobrepase y todo. Las técnicas que reblandecen la gutapercha, que utilizan el calor, y ya vamos a ver algo a continuación, permiten realizar, me voy a ir apurando porque tengo bastante, me parece, después ustedes me cortan si no, permiten que la gutapercha se reblandezca y se transforme en un fluido. Y todo esto, el alcance de la masa obturadora dentro del conducto, tiene una relación directa con la preparación, es decir, con el taper que di, con la conformación, con la eliminación del smear layer o barro dentinario y con la irrigación. ¿Sí? Entonces, cuando yo le decía no seamos tan críticos a la hora de juzgar un tratamiento, porque bien podrían decir ese conducto distal está corto. Si yo les muestro una conductometría radiográfica, van a ver que el foramen principal salía hacia distal, como en muchísimos casos, como diría el Chavo del Ocho en México. O si se sobrepasa material, como lo ven en la raíz distal, tampoco es un pecado mortal, porque ese material, yo debo contarles, es un material biocerámico. Otras veces, la obturación del conducto radicular, como en este caso de Rui Satugu, de São Paulo, japonés de origen él, pero oriundo de Brasil, de São Paulo, un gran maestro, el gurú, le digo yo, de la endodoncia, muestra cómo estos conductos en C, un C-shape, SS, muestra la obturación con un sellador que es radiopaco, claramente se ven como que hay dos conos en los extremos mesial y distal del mismo y una radiopacidad diferente. Pero fíjense la fluidez alcanzada del material más el tratamiento de ese conducto con tratamiento de eliminación del barro y demás, cómo se puede penetrar a esas zonas, radiográficamente hablando. Y que ustedes lo vieron en las transparentaciones recién que mostraba que habíamos hecho con el doctor Francisco Balandra. Conductos simples, como por ejemplo un incisivo central, tranquilamente vean ustedes cómo puede llegar a ser obturado y cuando hay un correcto tratamiento de la superficie dentinaria del conducto, con eliminación del barro dentinario y con la correcta preparación, podemos incluso, usando la hidrodinámica hidráulica de los cementos selladores, lograr penetrar dentro de esos conductos laterales. ¿Sí? Bueno, esto lo paso. Otras veces, este caso lo hizo una alumna en la cátedra de endodoncia, fíjense, alumna de pregrado, ¿no? O sea, fue supervisada por nosotros, por los docentes y demás. Se ve un conducto como si estuviera hiper, super calcificado, mineralizado. Si yo veo esa radiografía, solo diría, no, esto es un conducto que no se va a poder abordar. Sin embargo, debo contar la historia. Ese diente que ustedes ven radiográficamente tiene totalmente diferente forma respecto a su homólogo del lado opuesto. Se ve como más finito y todo. Tiene un antecedente de un traumatismo jugando al vóley esta paciente, que hizo que la raíz se formara de esa manera.
y el conducto está totalmente obliterado por hidróxido de calcio. Le pusimos hidróxido de calcio dentro para lograr bajar la carga bacteriana, ¿sí? Y luego, cuando se hace la obturación definitiva, nos encontramos con esa anatomía apical, porque la radiografía final, cuando está obturado el conducto, nos muestra ese retrato, esa fotografía final del conducto, ¿sí? Entonces, y fue hecha con una técnica de impresión de un cono maestro, con compactación lateral sin calor y con un sellador de Grossman. Así de simple. Otras veces, esos procesos laterales suelen ser evidenciados los conductos laterales cuando el sellador ingresa dentro del conducto. Pero para lograr este tipo de obturaciones o para lograr el mayor alcance de los materiales de obturación al terreno endodóntico, yo debo tener una serie de requisitos, debo incorporar en mi práctica cotidiana. El principal, el conocimiento y el dominio de ese terreno. Debo saber dónde voy a trabajar y cómo trabajarlo, cómo abordarlo, cómo prepararlo. Debo saber permeabilizar durante todo el proceso de la preparación, mantener permeable el conducto para que no se me bloquee. Debo lograr una preparación hoy en día suave, continua y progresiva. Ese taper, hoy ya se exige eso. Es decir, la evidencia está pidiendo esto con los recursos actuales que tenemos. Activar las soluciones irrigantes para eliminar el barro dentinario, que es lo que a mí me gusta hacer siempre, eliminar ese barrillo dentinario. Yo le estoy contando mis opiniones que pueden diferir o no con los profesores o con otros colegas que están aquí presentes, pero son tips o son cuestiones que cada uno los toma o los deja. No venimos a impartir, sino a compartir, como dice, son dos palabras distintas. No impartimos, compartimos conceptos. ¿Vieron que hay una infinidad de clasificaciones de los métodos o técnicas de obturación? Por lo menos aquí nos volvemos locos y en la bibliografía internacional existen un montón de clasificaciones. Si la técnica tal, si la técnica tal, piripipi, piripipi, y yo me volví loco con todo eso. Entonces yo digo, no, yo las voy a clasificar en dos formas. Aquellas técnicas que no utilizan calor, le puse la palabra frío, y las técnicas que utilizan calor o calientan la masa de gutapercha. Y ese calor podrá estar dispensado por algún dispositivo, que son todos los aparatos que hay para la obturación, o algún instrumento que genere fricción, fricción, o el ultrasonido, que hoy en día ha venido para quedarse como un gran aliado en nuestras maniobras clínicas odontológicas y endodónticas. Pero no puedo eximirme de que yo necesito dos protagonistas principales de esta película, que son los conos y que es el material sellador. Por un lado, los conos, yo debo tener una correcta selección, que es lo que dije al principio, no puedo desprenderme de la adaptación tanto longitudinal como transversal de ese cono principal o maestro. ¿Sí? Podrán verificarlo clínica y o radiográficamente, eso queda a criterio de cada uno. A veces cuando vos ya tenés cierta experiencia, la verificación del asentamiento del cono en el conducto no la hacemos radiográficamente, pero es un buen recurso antes de producir, de generar el sellado definitivo del conducto, verificar incluso con una radiografía a ver si ese cono llega bien, lo veo radiográficamente correcto y demás. ¿Sí? El sellador es el otro gran protagonista que hoy yo le exijo a un sellador, además de los principios de Grossman, le exijo que tenga muy buenas propiedades físicas, el corrimiento o flowmetry, que tenga una gran propiedad física, y esto tiene que ver con lo que hablábamos recién con la hidráulica, que tenga estabilidad dimensional, es decir, que fragúe, que endurezca, y que permanezca así en el tiempo. Hoy hice un tratamiento de conducto, yo esa masa obturadora con ese sellador, dentro de 10 años lo quiero que esté estable en la misma forma que yo lo coloqué el día que hice el tratamiento. Y hoy ya le puedo exigir a los materiales, a los selladores, compatibilidad, que esa actividad biológica o bioactiva esté presente en el material. Por supuesto, hablemos un poquito de los conos. Los conos
todos saben que tiene un taper 2, 4, 6, creo que tengo una diapo acá. Sí, bueno, no importa las marcas, yo seleccioné fotos que en el caso son de BW, hay un montón, de Reciproc, hay un montón de marcas y distintas calidades. Ustedes tienen que probar cuál es el que más les convenga. No fijarse tanto en el precio, porque a veces lo barato sale caro, como dicen. Fijarse en cosas que sean buenas, porque eso va a resultar como Ultimate de Densplay o sistemas como ProTaper de Densplay o sistemas clones de estos sistemas de distintas marcas, ya traen sus propios conos. Vean ustedes ahí Reciproc, que estaría pensado para usar con el instrumento R25 del sistema Reciproc. ¿eh? Lo proponen. Después, si vos podés utilizarlo, te quedan cómodos utilizarlo, eso ya va a gusto de cada una de las personas que está trabajando. ¿Sí? Todos ustedes manejan el tema de los conos, la misma nomenclatura de los conos accesorios. ¿Sí? Los MF, F, FM, M, L y L. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Entonces, sí, por supuesto que estoy seguro que sí, pero quería escuchar alguna palabra para ver si estaban vivos por ahí dando vuelta o ya se fueron por ahí a tomar el café. Eh, Yo creo que andan tomando un temate. Ay, qué rico mate. Yo estoy tomando agua ahora, no me preparé el mate porque me distrae mucho cebarlo, como decimos, así que, pero sí, el mate para nosotros Doctor, es. Dígame, doc- doctor, disculpe la pregunta. En Rafael, el ¿estás? cuadro, Sí, sí, ¿cómo está, doctor? Mucho gusto. Excelente bien, bien. ponencia, doctor. Bueno, gracias. Disculpe, doctor, yo viendo la diapositiva, veo la clasificación de conos accesorios. Sí. Nosotros acá utilizamos bastante el Fi-Fi, el FF, pero no lo veo ahí. Puede que Quizás se me haya es... pasado. Sí, que es el Ah, ok. rojo, es color Ajá. rojo. Sí, sí, sí. Ahí puse el MF que es el amarillo, el F que es el azul, el FM verde, bueno, y sucesivamente. Pero es correcto, sí, 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 está también el FF. Sí, en general el FF y el F son los que se usan generalmente como accesorios. Pero muchas gracias doctor Rafael, por su acotación. Gracias, Este, doctor. lo vamos a tener en cuenta para agregarlo en el cuadro. Eh, lo que me interesa ver, que ustedes vean, que tomándose el trabajo de ver qué conicidad tienen esos conos accesorios, qué conicidad tienen. Eh, y como nosotros usamos mayormente el azul, el F, vemos que los calibres a 2 milímetros de la punta tiene 0,31 y en el 16 milímetros del cono tiene 0,80. Vamos a tomar el F como ejemplo. Y me estaría dando una conicidad o taper, si hacemos el cálculo matemático, de 0,038. El FM me está dando el 0,041. El MF me está dando el 0,032. Quiere decir que estamos hablando de que estos conos tienen aproximadamente una conicidad del 4%, o sea, una conicidad de 0,4, ¿sí? Aproximada, ¿no es cierto? Centésimas más, centésimas menos. ¿Por qué me importa saber esto? Porque no está prohibido obturar un conducto con un cono principal que sea un cono accesorio. Muchas veces esto lo digo porque los alumnos en el grado, sobre todo en el pregrado, creen que el cono accesorio está prohibido usarlo como cono principal. Son gutapercha exactamente igual, tienen las mismas propiedades que los conos principales, lo que difieren es en su forma y su dimensión. Y muchas veces con esta regla calibradora, que yo la utilizo muchísimo para calibrar incluso los conos maestros que no sean accesorios, me gusta calibrarlos. Y a veces yo necesito, si di una preparación de un conducto de 0,7, por ejemplo, a nivel apical, por decir, o 0,6, por ahí me interesa que el cono
el calibre sea igual al que yo di con el instrumento, pero que la conicidad sea un poquito menor que la que yo di con el instrumento. ¿Me expliqué? ¿Para qué? Para que en ese espacio, entre ese cono, haya una buena cantidad de cemento sellador periférico al cono maestro que yo estoy utilizando. De esa manera, voy a lograr que el cono principal adapte lo más cercano posible a las paredes de ese cónico conducto que tengo preparado y que el sellador me ocupe esas irregularidades que van a quedar en la interfase dentina-cono. ¿Me expliqué lo que quise decir? Si alguno quiere decírmelo. Bien. Hablemos dos palabras de la compactación lateral. Le puse un témpano, muchos aquí en el sur de nuestro país, en los mares del sur argentino hay muchos, y en los lagos también del sur argentino, Calafate y demás, toda la zona de los glaciares, para graficar que es una técnica que no utiliza calor, ¿sí? ¿Por qué decimos compactación yo estoy tratando de sacarme la palabra condensación lateral reemplazándola por compactación lateral? Porque en realidad condensar significa el pasaje del estado sólido al estado, perdón, del estado gaseoso al estado sólido, líquido, perdón, de un vapor de agua. Cuando ponemos a hervir agua, en el vidrio frío se empaña y se hacen gotitas. Aquí sucede mucho eso porque los vidrios de nuestras ventanas suelen estar muy helados ahora en invierno. Eso es lo que en realidad es condensación. Y nosotros en realidad cuando estamos obturando un conducto con esta técnica no estamos condensando nada, estamos compactando. Simplemente una cuestión semántica que me gustaría yo ir incorporando porque me sale decir condensación todavía. Es que Claudio se Diga. consagró por el uso. Claro. Se usó mucho en los años 70, 80, 90 y eso se fue quedando aún en las casas comerciales. Tal cual, exactamente, pero simplemente me gusta Está mucho el muy bien, idioma. yo ocupo ese término, compactación lateral. Bien, bien. Yo trato de ocuparlo cada vez más, por supuesto, porque me he Sí. formado en los 80 en el pregrado. No voy a decir en qué año me recibí, pero que nos van a sacar la edad. Igual que yo, Claudio. Sí. Pero en los libros también todavía sigue apareciendo las traducciones como condensación, en los libros de ediciones más antiguas. Esto, que parece ser una feta de un fiambre, en realidad es un conducto obturado y luego tratado en el laboratorio para poder mostrar, cortarlo en forma transversal, para poder mostrar lo que ocurre en la realidad. Lo que ustedes ven de verde es el cemento sellador, que es cemento a base de óxido sinogenol, es un cemento con fórmula de Grossman. Vean ustedes cómo cuando el espaciador en la zona del conducto ataca y puede comprimir la gutapercha, realmente deforma los conos, los aplasta, los comprime, y el sellador puede ir siendo desplazado a esas interfaces. Aún así, quedan espacios vacíos, como por ejemplo esos espacios más negros o oscuros del conducto. Recuerden, acá estamos, miren, es un conducto ovalado, un conducto oval, donde es muy difícil llegar. Otras cortes, otras imágenes, donde ustedes pueden ver que requiere, por ejemplo, en ese conducto acintado y ovalado, ahí ven cómo entró sellador en un conducto lateral, arriba a la derecha, pero miren la cantidad de conos accesorios que hubo que poner para poder lograr esa obturación, que radiográficamente se va a ver compacta, pero que en la realidad ha dejado espacios vacíos. Simplemente quiero mostrarle lo que sucede en la realidad. No estoy diciendo que sea mala la técnica. Lo que tenemos que rescatar de la compactación lateral es que la gutapercha, la masa de obturación, para ir entrando en conceptos ya finales, no estoy terminando todavía, pero ya finales en cuanto a concepto, la gutapercha, la masa de obturación debe ser compactada. Debe ser compactada.
Si yo quiero utilizar algún método que me caliente la gutta percha dentro del conducto, hoy puedo utilizar recursos como el ultrasonido. Ustedes saben que el ultrasonido genera calor. Por eso, si uno no quiere que sea lesivo para los tejidos, debe estar suficientemente irrigado. Pero si yo hago la utilización del ultrasonido sin el agua, sin la refrigeración de agua, va a generar un calor que va a ablandar la gutta percha. ¿Cómo lo puedo hacer? Vienen puntas especiales, esto no es nuevo, para poder compactar la gutta percha, esas puntas en forma de explorador. Pero nosotros, optimizando recursos, le cortamos el mango a un espaciador, un spreader de la compactación lateral en frío y lo insertamos en este adaptador que tiene el ultrasonido que usamos. Y entonces así nos quedó un recurso criollo, le digo yo, un recurso del subdesarrollo, si quieren, porque las puntas son caras y el espaciador con los compactadores estos son mucho más baratos. Entonces, logramos optimizar un recurso. ¿Para qué? Para hacer este tipo de obturaciones. Miren, esto están cedidos gentilmente por la doctora de caso, que fíjense ustedes cómo esos conductos, aún con esos istmos entre medio, cuando el calor logra reblandecer la gutta percha, esta comienza a comportarse como un material fluido y no sólido, y entonces puede alcanzar mejores zonas de los conductos radiculares. O sea que estamos aquí tomando de que en la propiedad física de calentar la gutta percha y luego comprimirla o compactarla, es un recurso que ya tenemos que ir incorporando como un recurso para potenciar mi calidad de la obturación. Miren estos conductos en C, los C-shape. Yo no sé cómo hizo para poner tanta cantidad de conos ahí, pero fíjense cómo logra este tipo de compactación bastante apropiadas para lo que es la anatomía tan desafiante de ese conducto. ¿Sí? O sea, calentar por medio de ultrasonido y siempre la compactación posterior. Voy a pasar ahora a la generación de calor dentro de la masa de la gutta percha mediante algún instrumento que genere fricción. Yo sé que no es nuevo esto, que la termocompactación basados en los protocolos que el doctor Tager en su momento y primero Max Paden generaron este tipo de instrumentos que ustedes ven en la pantalla para ver de reblandecer la gutta percha colocada dentro del conducto y reblandecida por medio de este instrumento que gira dentro del conducto y produce calor friccional. Estos son los instrumentos, vienen en distintos calibres, yo simplemente lo paso rápido porque creo que todos los conocemos ya, y si alguien no los conoce, bueno, ahí los tenemos. El protocolo inicial, o por lo menos el que yo utilicé para lo que ustedes van a ver a continuación, es este que ven aquí con Ratatouille que me lo está mostrando. Adaptar el cono principal, como toda técnica requiere. Seleccionar un gutta condensor, un compactador, un termocompactador acorde al conducto. Normalmente se utilizan compactadores número 45 o número 50, puede ser el 40 también. No entran en las curvaturas estos instrumentos, sino en la porción recta del conducto. Insertar luego el cono con el sellador y se hace una compactación lateral en frío, como lo hacen cualquier técnica de compactación lateral, con uno o dos conos accesorios, para después utilizar el instrumento. Yo se los voy a mostrar. Ahí ven ustedes un video. Díganme si está corriendo, por favor, el video. Sí, está corriendo. Bien. Colocación del cono principal con el sellador, en este caso un sellador a base de resina, por eso tiene ese color. La compactación lateral con un spreader, ¿sí? De punta aguda, para lograr aplastar esa gutta percha en las paredes del conducto. Hasta acá estamos haciendo la técnica de compactación lateral convencional. Uno o dos conos accesorios. Y aquí vean, el instrumento termocompactador
que gira siempre en sentido horario, por favor, en sentido horario. Si lo hacen al revés, se va a atornillar en el conducto. Cuidado, me ha pasado. Y va reblandeciendo y va generando, parece un helado de frutilla, de fresa, y se impulsa dentro del conducto, para luego quitar todos los excedentes de la cámara, ya convencionalmente como ustedes lo hacen normalmente. Y siempre la compactación en sentido vertical para lograr que esos espacios vayan desapareciendo, los espacios que pudieran quedar vayan desapareciendo. ¿Ven? Como hacemos totalmente en cualquier método, pero lo novedoso es que aquí combina dos técnicas, hace una híbrida. Don Tager es el señor Tager, el doctor Tager, al cual tuve el honor de conocer y asistir a un curso personalmente, ya falleció él. En el año 2001 hicimos un trabajo donde quisimos ver cuál era el efecto de esa termocompactación en la masa obturadora de la gutapercha. ¿Qué le pasaba a lo que yo veía radiográficamente tan bonito? Quería ver qué le pasaba. Y le pasaba esto. Le pasaba esto. Estos son raíces mesiales, donde ustedes ven mesiovestibular, mesiolingual. Miren, a nivel apical es esto. O sea, el conducto acá, si bien el termocompactador no llega a nivel de la curvatura apical, pero sí llega a nivel de tercio medio, la parte recta del conducto, el efecto que tiene de reblandecimiento y de compactación que tiene, por el efecto de giro que tiene y la forma que tiene ese instrumento, va impulsando el material hacia lateralmente y apicalmente. Vean esto ya han visto recién algunos, lo que ven en azul, les repito, es el cemento, en este caso usamos, estos eran hechos con un cemento base resinosa, creo que era el H26, si mal no recuerdo, y vean cómo parece que apareciera un nuevo material que mezcla la gutapercha con el cemento sellador, ¿ven? Como que lo hace como vórtices, como remolinos. Eso es una masa de compactación muy, muy, muy dura, muy intensa y muy estable en el tiempo. Otros modos de estudiarlo fue reblandecer los dientes y cortarlos con un micrótomo en el laboratorio histológico. Porque podríamos pensar de que el corte por desgaste podría haber deformado la gutapercha, que no lo es, lo tenemos bien afiatado ya al método. Y vean cómo impulsa a nivel del foramen apical externo, impulsa el sellador, en este caso teñido de verde. ¿Ven? Aquí el cemento sellador y el cono principal a nivel apical, a 2 milímetros del foramen externo, no ha sido atacado, no ha sido alcanzado por el calor friccional. Otras veces, la gutapercha ha sido tan compactada que quedó como realmente un corcho y que el sellador parecía que no hubiera sido incorporado en el conducto. Esto también se logra con este tipo de hibridación de técnicas, ¿sí? ¿A qué se podrían deber estos fenómenos? Si yo quiero usar este método híbrido de Tager o el método de compactación más termocompactación, tengo que tener en cuenta que utilizar un calibre apropiado del compactador con el diámetro del conducto. Si yo utilizo un compactador número 25 y tengo un conducto que mínimamente tiene una conicidad dada de 7%, ese compactador 25 no le va a hacer ni cosquilla a los conos de gutapercha. Entonces, eso es muy importante, la relación calibre del compactador y diámetro del conducto. Usualmente 40, 45 y 50, los números de los termocompactadores. También es importante la profundidad de penetración, y esto va a estar limitado por la anatomía. Yo voy a entrar hasta la parte recta del conducto. Por eso yo tengo que adaptar un cono principal y compactarlo en frío con la compactación lateral para asegurarme que en el sector del conducto donde no va a llegar el termocompactador esté mínimamente obturado con mi cono principal y mi sellador con el método de condensación o compactación lateral. Y también hay que tener paciencia cuando uno hace la termocompactación porque a veces pareciera ser que no la ablanda y uno empieza a ver que da vuelta los restos de cono que van hacia afuera del diente, dan vuelta y no puedo. Bueno, entren y salgan suavemente, siempre girando en sentido horario y a no menos de 15.000 revoluciones por minuto. Por eso estos instrumentos se usan en el contraángulo
del equipo odontológico, no en el motor reductor de endodoncia. ¿Sí? Es ponerlo a esas revoluciones y tengan paciencia, tranquilos que lo van a lograr. Y se va a reblandecer y se va a chupar como ustedes lo vieran en el video. Yo les puedo mostrar un montón de casos, pero simplemente saber que la termocompactación requiere, como acá está haciendo la verificación radiográfica de los conos principales o maestros, y luego de hacer una compactación lateral en frío, hicimos la termocompactación de la porción recta del conducto. Y vean ustedes, aquí se usó un 50 y un 55. Si escuchan un maullido, es mi gato que anda dando vuelta por acá abajo. Si es que lo escuchan, no sé. Me está pidiendo agua por eso. Él tiene muchos vicios y le gusta estudiar a mi gato Pixar. Así se llama. Bien. Vean, otros casos donde hay grandes procesos apicales. A veces no se logra. Vean ustedes, ¿eh? Listo. Se puede llegar a pasar. Casos como pacientes donde son nauseoso y que tenés que obturar rápidamente, el termocompactador te hace entrar toda la masa gutapercha de una, así, y tenés obturaciones medianamente aceptables. ¿Sí? Este caso tiene controles, como vean ustedes cómo ha logrado reparar la lesión a lo largo del tiempo. Pero eso no fue por la termocompactación, eso fue por el combo entre preparación quirúrgica, irrigación, limpieza, desinfección y obturación y sellado coronario. ¿Sí? Los sistemas o dispositivos que me generan calor para yo colocar la gutapercha previamente calentada afuera, pueden ser todos los que ustedes quieran. Yo no voy a hablar de marcas y no me pongo ejemplos. ¿Sí? El fundamento es de Don Schilder. Herbert Schilder en el 87 genera un nombre, onda continua, Continuous Wave Technique, como dice, que no es más que un dispositivo que en lugar de tener el mecherito de alcohol con la llama, tiene un dispositivo que a voluntad le doy calor continuo a la punta de ese instrumento para reblandecer a voluntad ese instrumento. No inventó nada, con todo respeto, Buchanan, no inventó nada, solo clonó lo que Schilder sí había propuesto como novedad siglos atrás. ¿Sí? Calamus es una marca, lo paso rápido, Diapen es otra. Todos son sistemas para reblandecer la gutapercha previamente colocada en el conducto, como son los conos. Coloco un cono, lo reblandezco, lo compacto, lo ataco, puedo cortar los conos con estos dispositivos. ¿Sí? Este es inalámbrico, con su base cargadora. Hay un montón en AliExpress, consiguen montones de marcas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo paso rápido. Los sistemas estos suelen venir complementados con algún sistema de inyección de gutapercha, que son las técnicas de squirting o de inyección de la gutapercha, que es plastificada dentro de la misma pistolita. Yo le digo pistola o gun, como quieran decirlo ustedes. Simplemente colocan la gutapercha dentro dentro del dispositivo y cuando uno lo oprime, produce el calor. Yo voy a pasar rápido esto porque quiero llegar a tiempo para terminar bien con lo que... Yo quiero que me digas si vamos bien, Henry. Tengo unos minutos más. ¿Cómo voy con esto? Va bien, Claudio. Bueno, si me pongo medio pesado, me dicen y ustedes me paran y paramos, ¿eh? No hay problema. Bueno, con estos sistemas de inyección de gutapercha que tienen distintos nombres y el error está en darle el nombre comercial de una marca como si fuera una técnica. Y entonces nosotros, por usos y costumbres, le decimos la técnica Obtura, que es una marca, la técnica Ultrafil, que es una marca. Es decir, son todos sistemas de inyección de gutapercha por medio de dispositivos que generan calor, como que ustedes ven en pantalla. ¿Sí? Entonces, esto es un poco largo, este video. Voy a pasar esta primera parte nada más, para que ustedes vean cómo es
el uso de este dispositivo, que incluso puede servir para cortar conos o puede servir para llevar calor dentro de ese cono colocado dentro del conducto. ¿Sí? De manera tal que yo puedo reblandecer ese cono de guatapercha y transformarlo de un elemento rígido en un elemento fluido. Y acá lo transformamos en hilo dinámico. ¿Sí? Y a su vez lo compactamos. Voy a pasarlo, si me permiten, de adelante. A ver si lo puedo adelantar. Vean ustedes cómo eso se pone en rojo, calienta, retira esos trozos de una torcha de tercio medio y cervical del conducto, compacta esa porción apical que se obturó, y acá complementa en el video este con la inyección de la metanancha, que simplemente es ese aparatito. Ya con esto no digo más nada porque me parece que es suficiente para que ustedes vean cómo va rellenando. Esa sería la aguja de esa pistolita que ustedes vieron y va rellenando el conducto y compactando. Todo esto, dicho así, que es muy fácil de hacer, en la boca a veces tiene sus dificultades, pero es una técnica que surgió en algún momento como la gran panacea de la obturación endodóntica, y que el que no tenía el aparatito para inyectar la gutapercha estaba fuera de toda actualización posible. ¿Qué pasa en la realidad? Nosotros en el 2017, esto está dando vuelta por ahí, por LinkedIn mío, y hay un montón de dando vuelta, en una revista del Colegio Nacional de Endodoncistas Militares de México, el doctor Alfonso Espinosa, sí creo que estaba de director, eh, largaron esta revista, y número 1, volumen 1, y él tuve el honor de ser este artículo científico, el primero publicado en la revista 1, el volumen 1, en enero-abril de 2017. Así que, bueno, ya hemos pasado a la historia, porque estamos en esa revista. No voy a hablar de todo el trabajo, pero sí sepan ustedes que miren lo que sucede en la realidad cuando hacemos estos métodos. Se producen, nosotros lo que hicimos, les cuento, es medir los espacios vacíos que había a distintos niveles de dientes obturados con distintas técnicas. Y veíamos que había, lo que ven en negrito, son los importante compartir cuando uno hace la docencia o compartir el trabajo. Después ustedes lo leen si quieren y lo analizan. La técnica de onda continua, que es la compactación vertical de Schilder con el dispositivo ese que ustedes vieron, presentó una menor cantidad y tamaño de espacios vacíos, y eso fue estadísticamente significativo que los otros métodos utilizados. Es decir, que no solo que había menos cantidad de espacios vacíos en los distintos niveles analizados, cervical, medio y apical del conducto, sino que a su vez, cuando aparecían algunos espacios vacíos, eran de menor tamaño. El nivel apical, en todos los métodos utilizados, en todas las técnicas utilizadas, mostraron una muy, muy, muy poca cantidad de espacios vacíos. Y acá tiene que ver con una explicación muy simple. A nivel apical, el cono, con su conicidad incrementada, adapta mucho mejor en todas las paredes del conducto. Y entonces por eso hay menos espacios vacíos que en el resto del conducto cervical y medio. ¿Sí? Entonces, no es ninguna novedad, pero simplemente es la evidencia científica de lo que en realidad ocurre. Las obturaciones con onda continua, como les decía, volvemos al trabajo que habíamos hecho con el doctor Francisco Balandrano. Fíjense aquí esa anatomía tan anfractuosa y tan compleja, como cuando yo transformo un elemento sólido preformado más el coadyuvante de un cemento sellador que tenga fluido, puedo lograr que éste penetre más en esa zona. Parece repetitivo lo que digo, pero tenemos hidráulica, hidrodinámica,
de los fluidos y tenemos compactación de la masa obturadora. ¿Sí? Todo esto son cuestiones físico-mecánicas. Lograr este tipo de obturaciones, un conducto recurrente, otro conducto recurrente, solamente es posible cuando se transforma o se utiliza la fluidificación de la masa obturadora y que luego es compactada. Esto lo podemos hacer si tuviéramos presencial, porque yo les diría, el A, el B, el C y el D, ¿qué técnicas de obturación están usadas en cada uno? Por unas cuestiones de tiempo los voy a develar yo al misterio. Si alguno quiere animarse a arriesgar qué es el A, qué técnica el B, qué técnica el C, puede hacerlo, no hay ningún problema. Pero le vamos a poner los cartelitos. Fíjense, aquí lo tenemos. Termocompactación arriba, onda continua y retroobturación inyectable, eso que mostrábamos en el video. Lateral en frío, o compactación lateral en frío, vean que los conos son poco deformados. Y una compactación ultrasónica abajo a la izquierda, a la derecha, perdón, donde ustedes ven conos deformados, más que la compactación lateral en frío, pero que dejan también algún tipo de espacios. En las dos superiores, en cambio, cuando reblandezco la gutapercha, fíjense cómo se produce una masa con mucho menos interfaces entre ambos, entre cono, entre cono y sellador y entre masa obturadora y dentina. Algunos casos clínicos, esto no sé si tiene mucha importancia mostrarle porque me van a tener que creer, esto fue uno de los primeros tratamientos que yo hice con un instrumento único y con un cono único y un sellador a base de resina como es el H26. Esa conicidad del conducto, empecé por casos simples cuando empecé a trabajar con esto, ¿sí? Casos un poquito más complejos, donde a mí se me complicaba un poco ya la colocación de la aguja esa de inyección de gutapercha o el atacador en caliente que viene el sistema que les mostré recién. ¿Sí? Otros casos, como pacientes que en este molar, por más que esté acostado así de gachi, tenía la necesidad estratégica de ser conservado porque esta paciente solo podía contactar su mordida con ese molar. Entonces se hizo la endodoncia. Y fíjense cómo se logran a veces obturaciones que radiográficamente parecieran ser bastante aceptables en cuanto a la homogeneidad. ¿Sí? Casos de molares superiores con dobles conductos como todo el MB1 y MB2. Fíjense cómo que se logran masas bastante correctas, si se quiere. Y por último, en cuanto a técnicas distintas, yo no quiero hablar de marcas ni demás, pero existen las técnicas de obturación con núcleo. Las técnicas de obturación con núcleo surgen allá en algún momento por el doctor, ay, se me fue el nombre, el Thermafil, pero se me fue el nombre del doctor, bueno, no importa. El Thermafil surge en algún momento, él vendió sus derechos y después las empresas lo fueron, cuando se vence la patente, fueron fabricando cada uno sus obturadores con núcleo con sus distintas marcas. Ese obturador con núcleo básicamente es un vástago que inicialmente era metálico, luego fue de plástico y hoy es de crosslink gutapercha. Es gutapercha tratada de tal manera que tiene moléculas cruzadas que le dan una rigidez y queda como un instrumento. Forrado, si se me permite el término, con gutapercha de fase alfa. No hablé de la fase beta, fase alfa, fase amorfo, me parecía demasiado denso, pero la fase alfa es una gutapercha que se calienta, se reblandece a una menor temperatura que la fase beta, que es la que tienen los conos de gutapercha, la fase beta. ¿Sí? Pero fíjense, esto lo muestran como Ben algo Johnson novedoso, algo fue. nuevo. Sí, escucho. El doctor Ben Johnson. Ay, Ben Johnson, gracias. Vos sabés que me estaba distrayendo mi mente. A mí se me olvidó también. Gracias, Henry. Se me Vaya, Ben Johnson. De Tulsa, de la Tulsa. de Tulsa, Oklahoma. Ahí está mismo. Bueno, y fue un sistema muy popular en su momento. Pero nosotros en el año 95, acá en Sudamérica, que no nos conoce nadie, porque bueno, pareciera ser que lo que viene del sur no es tan bueno.
Publicamos ya trabajos donde estudiamos el viejo Thermafil, este es el aparato más nuevo, el Thermafil. Usamos el primer Thermafil que había salido y publicamos este trabajo también junto con un doctor que nos abrió las puertas para publicarlo en Brasil, en Bauru, y sale esto publicado. Y fíjense, luego salió publicado otro tipo de trabajo, pero miren los años, 95, este era 95, 98, publicamos en el JADA, Journal American Dental Association, edición en castellano, en español, Argentina, eh, para ver si pasaban bacterias o no dentro de la masa obturadora. Hicimos estudios bacteriológicos, estudios con colorantes, en dientes, in vitro, ex vivo y también en tacos de acrílico, como ustedes vieron en los trabajos. Es decir, que ya eso no era novedoso en ese momento, pero hoy no es tan nuevo. Pero sin embargo, las empresas a veces lo empiezan a mostrar, como el público se renueva, dice acá una señora que tiene un programa de televisión, el público se renueva, las generaciones jóvenes a lo mejor no tuvieron la oportunidad de conocerlo en su momento y las casas dentales, los comercios dentales se lo venden como algo nuevo. No es nuevo, es un muy buen método para obturar, pero si uno se pone a pensar, este método utiliza un émbolo rígido, a ver si lo tengo, un émbolo rígido, eh, eh, forrado de gutapercha que se reblandece en ese hornito que yo les mostré recién, se reblandece allí, ahí, y eso sale blando, y acá está usando ¿qué? Está transformando un material sólido en un material fluido, que a su vez tiene un émbolo, que es eso rígido que tiene en gris, y lo va apretando y desplazando a todas las paredes. Volvemos a lo mismo, a la hidráulica hidrodinámica del masa obturadora. Yo tengo que fluidificar la masa de alguna manera o tener un material que sea fluido como el sellador y además compactarlo una vez que va enfriando. ¿Qué vemos en la realidad? Vemos esto. Volvemos a nuestros cortes transversales. Me gusta curiosear como los gatos que son curiosos. Dice que la curiosidad mató al gato, dicen. Pero los gatos tienen 7 vidas. Así que vamos a seguir curioseando y viendo que lo que ustedes ven en gris oscuro, oscuro en el centro es el vástago. Y lo que ven en rosado, anaranjado es la gutapercha. Y lo más grisáceo externo es el sellador. Entonces, si yo no pusiera sellador, aunque yo le hice fuerza y demás, fíjense cómo algunos espacios vacíos quedan en distintos niveles. Vean esto. Vean cómo aún en conductos que son con aletas, a veces el grado de reblandecimiento que logra la gutapercha en ese horno no logra meterse en todos. Pero el principio es el mismo que todos. Miren en apical. En apical nosotros encontramos algo muy extraño, que a veces solamente el vástago obturaba el conducto. Otras veces, a nivel de longitud de trabajo, estoy hablando del CDC, a pesar de que la longitud estaba correcta, en algún momento se retiró o que no quedaron la obturación y quedó vacío, como ven ustedes arriba a la izquierda, o a veces solo el mismo vástago solo quedó obturando todo la masa del conducto. Lo que ocurre es que radiográficamente voy a ver una masa compacta. ¿Es bueno el método? Sí, es bueno. Conseguir los vástagos, tener todo eso es costoso, pero es un muy buen recurso para que tenga el especialista o el que quiera dedicarse exclusivamente a la endodoncia, es un muy buen recurso para ciertos casos en donde otros métodos de obturación no le resulten fácil de realizar. Ejemplo, un segundo molar o una segunda molar, como ustedes hablan en femenino. Nosotros le decimos masculino a los molares, pero en la segunda molar superior, vean ustedes que a veces con pacientes con poca apertura bucal, es un buen método, porque vos podés abordar desde vestibular hacia los conductos y tac, lo cortás y ya sabes que te aseguras una obturación que de los otros métodos de compactar, de meter jeringuitas, meter agujitas, ya sería más complejo. O sea que, y nosotros lo hemos probado con filtraciones bacterianas, con filtraciones de tinta, que no son tan efectivos, son cuestionados los trabajos de filtración con tinta, pero son preliminares a lo que es con filtraciones
en todas las casas dentales, de la firma Dentsply, de BDW, hay un montón de marcas que la tienen, porque al liberarse la patente, ya las distintas fábricas pueden fabricarlo sin ningún tipo de problemas legales. No sé si tengo tiempo, paso, es cortito esto. 6:30 termina, pero dale. Ah, bueno, ya estoy terminando. Vamos a dejar la otra Ay, parte que preparé por si acaso. Vean ustedes, este es el videíto que viene en los aparatos. Nosotros estos aparatos los tenemos en el pregrado, en la Universidad Católica, donde doy, y en la Nacional también. Y siempre los usamos con los alumnos como un workshop, no para usar en la clínica, para que tengan un método más para obturar. Ahí se presiona, al presionarse se enciende la temperatura, que es una resistencia que genera calor. Cuando lo retiro, levemente tomo del mango que ustedes vieron tienen colores, que van con las normas ISO de estandarización de los instrumentos, 25, 30, 35 y 40. Y acá en el video va a mostrar cómo se coloca el vástago ese, que vuelvo a repetir, no está haciendo nada más que hidráulica y dinamica del fluido, fluidificando un cemento, una material rígido como es o sólido como es la gutapercha, el sellador que ya tiene su fluidez y el émbolo, pistón, que va haciendo la compactación y desplazamiento del material hacia todas las dimensiones de ese conducto. Básicamente eso es lo que se logra. Luego se cortan los excedentes y se termina. Y yo tenía preparado como avance, en cuanto a métodos de obturación, yo más o menos que era lo que tenía preparado. Pero como avance, rapidito les digo, ¿qué sucede cuando tenemos que desobturar una parte del conducto? Pero me gustaría que Henry me diga si esto lo podemos dejar para otro momento. yo creo que ahorita es el mejor momento que si vas Dale. a hablar de lo que vas a venir a dar al Congreso, Esto puedes es como tomarte unos 2 minutos para hacer esto. 2 minutitos. Es un Sí. avance de lo que voy a llevar a ver allá. Esto lo voy a profundizar más. Todo esto que estoy hablando lo voy a profundizar más. Tenemos muchas horas para hablar allá en el Congreso y a mí hablar no me cuesta y me gusta hablar mucho y me tienen que frenar. La zona de anclaje radicular es terreno endodóntico y debe ser tratado como tal, como si estuviera haciendo un tratamiento. Nosotros en las zonas de anclaje, donde va a ir un endoposte, tenemos que saber de la macroanatomía, saber en qué momento desobturo, qué tipo de preparación voy a hacer y qué material sellador he utilizado. Entonces, pero lo más importante, que esto lo tiro como avance, es cómo acondiciono yo el sustrato donde se va a adherir, entre comillas, el poste o el endoposte con los materiales de adhesión. Y esto tiene que ver en qué momento desobturo el tratamiento y qué acondicionamiento hago con el sustrato. Simplemente esto lo paso, no quiero mostrarles esto, les quiero mostrar directamente algunas imágenes y se los dejo, lo paso rápido porque no quiero mostrar. ¿Qué pasa en realidad con la zona del anclaje para el poste? ¿Cómo yo voy a ver esa dentina o cómo la tengo que lograr preparar mi intención para que se produzcan microtacs de material cementante o de adhesión del endoposte? Miren, yo les muestro esto. Después vamos a analizar cuando estemos allá en El Salvador con qué se hizo y cuál va a ser el protocolo que a mí me gusta más para que esos microtúbulos queden abiertos y que entre el sellador. Cuando se desobturó, miren, uno cree que desobtura bárbaro el conducto. Esto fue hecho en esta. Pero miren la cantidad de restos. Esta es la zona, ubíquense, es la zona de anclaje tercio cervical y medio del conducto, ¿sí? Donde va a ir un endoposte. Miren, pero ¿qué pasaba cuando estaban las zonas ovaladas del conducto? El instrumento que desobtura la masa obturadora ni cosquilla le hizo a las paredes de ese óvalo del conducto. Miren la mugre que tiene de cemento sellador ahí. Y yo lo voy a ver al conducto
con el espejo, aún con microscopio clínico operatorio, lo voy a ver que está desobturado. Pero miren lo que pasa en realidad. Yo tengo que acordarme que sucede eso. Miren las zonas oval. Esos son los túbulos dentinarios cortados en forma, porque el diente está cortado como si fuera una naranja partido al medio. Y estoy viendo una mitad de la naranja ahí, para que ustedes se ubiquen qué es lo que están viendo. Miren, todo eso que ven en el ángulo inferior izquierdo es material de sellado, es sellador de conductos, y esto lo vimos en todo. Miren eso, miren incluso hasta el resto de sellador como que se había metido dentro de los túbulos y uno cree que ya logró la apertura de esos microtúbulos dentinarios para que entren los adhesivos del endoposte. Por eso, tengamos en cuenta a la hora de desobturar esto como avance, qué anatomía del conducto estoy desobturando, si es circular o oval, qué tipo de sellador usé, si usé fenólico a base de óxido de zinocgenol, si usé resinoso, por ejemplo un H26, o los híbridos como los de Meta, o los biocerámicos, la marca que quiera, ¿sí? Esto fue un avance de lo que vamos a hablar mucho más en profundidad. Espero que les haya gustado. Para mí esa imagen ha sido todo un hallazgo para ver lo que realmente estamos haciendo. Y acá, como dice la señora Vaca, muchas gracias a ustedes por estar a esta hora. Yo aquí ya estoy sintiendo olor a comida, ya está en la hora de la cena. Ustedes creo que todavía no, porque es muy temprano allá. Más no sé a qué hora cenan. Así que quedo abierto a comentarios. Sí. Si alguno tiene alguna pregunta. Bueno, parece que tienen fiesta hoy, ¿verdad? Esto va a continuar. El 16 de julio continuamos. El 16 de julio continuamos. Muchas gracias, Claudio. Lamento Doctor. no haber conocido tu gato, Claudio. No lo tenés Ah, allá. ¿Qué cemento nos recomienda para poder sellar nuestros casos? bien. ¿Cuál considera usted que nos daría los mejores resultados? Selladores, es decir, corrimiento, propiedades físicas, propiedades mecánicas y propiedades biológicas, hoy, entiéndase bien, doctor, hoy se están posicionando en el primer puesto los biocerámicos. Se están posicionando en el primer puesto. Están siendo cuestionados los biocerámicos con el tema de la solubilidad, pero yo a El Salvador voy a llevar también estudios propios que estamos desarrollando con el tema de la solubilidad y se van a sorprender de que no están así como los detractores. Claudio, una pregunta. Compararlo, sí. al compararlo con el ANSIL, ¿cómo lo ves tú? Bueno, el AdSil y el AdSil Plus son considerados biocerámicos de momento que tienen ditricilicatos en su formulación y aluminio y demás. Pero es un híbrido en realidad porque tiene resinas epóxicas. Sí. Tienen dos componentes. Entonces, ahí tenemos un material híbrido que no es un biocerámico puro técnicamente hablando, que tiene resinas y eso adquiere mejores propiedades. Y si yo tengo eso y a su vez le puedo agregar una propiedad más biológica o más bioactiva, como son los ditricilicatos, que ese es el producto que produce la llamada de células, el reclutamiento de células reparadoras, no la resina. Pero si tengo esa posibilidad, estoy encontrando un material que va reuniendo cada vez mejores propiedades mecánicas, físicas y biológicas. Así que al doctor Rafael le puedo decir que voy por ese lado pensando en eso y voy dejando de lado ya los fenólicos. Ya, por ejemplo, cementos a base de óxido de zinocgenol, ya los he descartado de mi uso, pero los he usado durante muchos años.
con buenos resultados. Pero hoy tengo estos que tienen mejores propiedades que me gustan más. Así que esa sería mi respuesta un poco abierta a la respuesta. Y con el ayudante de mi amigo Henry cerramos perfecta la respuesta, creo. Creo, doctor Rafael, no sé, diga usted. Sí, ¿Hay algún muchísimas otro gracias, doctor. comentario?